Hola, ¿qué tal? Soy un estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, del curso de Ingeniería de Software. Y mi nombre es Juan Carlos Estrada Salazar, de la sección B. En este video les explicaré en qué consiste el análisis de flujo de datos. Para empezar, definiremos qué es un flujo de datos. Este es un concepto relacionado con el análisis y diseño de sistemas, y se refiere al movimiento que tienen los datos dentro de un sistema de cómputo. ¿A qué se refiere esto? A que nos va a decir qué hace el dato desde que entra al sistema, cómo es procesado y cómo es que sale. Los datos pueden ser datos de entrada, a eso también se conoce como inputs. Por ejemplo, estos datos pueden estar siendo enviados por los periféricos como el teclado y el mouse. También se puede llamar inputs a los formularios de registro. También tenemos los datos de salida. Estos son datos derivados que se obtienen a partir de los datos de entrada, después de que estos ya han sido procesados. El proceso se da de la siguiente manera: los datos entrarán de una forma específica y pueden salir de otra forma, eso quiere decir en otro formato. A esto se les llamará tipo de datos. Estos estarán muy relacionados con la codificación utilizada para cada formato. Entre esas codificaciones podemos encontrar MP3, MP4, JPG, PNG y AVI, entre otras, ¿verdad? En el flujo de datos computacionales se pueden introducir validadores de datos, en donde el sistema reconoce determinados caracteres y define si es válido o no, para de acuerdo a ello devolver una salida o continuar en el proceso. Para poder entender mejor el flujo de los datos dentro de un sistema, podemos utilizar las siguientes herramientas, como lo son diagramas de flujo de datos, diccionario de datos, diagrama de estructura de datos y gráfica de estructura, los cuales describiremos a continuación. Diagramas de flujo de datos, también son conocidos como DFD, son una de las 4 herramientas del análisis estructurado. Es una herramienta gráfica que se emplea para describir y analizar el movimiento de los datos a través de un sistema, ya sea este manual o automatizado, incluyendo procesos, lugares para almacenar datos y retrasos en el sistema. Existen 2 tipos de diagramas de flujo: el diagrama de flujo de asistencia y el diagrama de flujo de programación. A continuación, lo que veremos será utilizados para formar un diagrama de flujo. El símbolo número 1, como ustedes pueden ver acá, expresa el inicio o fin de un programa. El símbolo número 2 expresa operaciones algebraicas o de asignación. El número 3 expresa condiciones y asociaciones alternativas de una decisión lógica. El número 4 expresa condición y acciones alternativas de una decisión numérica. El número 5 se utiliza para entradas y salidas. El número 6 se utiliza solo para entradas. El número 7 es un conector dentro de una página. El número 8 representa resultados mediante un reporte impreso. El número 9, conector fuera de página. El número 10 expresa operaciones cíclicas repetitivas. El número 11 expresa el proceso de llamada a una subalterna, o sea, llama a un proceso a un subproceso. El número 12 representa datos grabados en una cinta magnética. El número 13 es el almacenamiento en línea disco magnético. A continuación pueden observar un ejemplo en el cual se ve un diagrama de flujo, donde inicia, luego se tiene un dato de entrada que es n, llega a una condición donde si n, su resto de la división entre 2 es 0, se va así, quiere decir que este número ingresado es par y el proceso termina. Si el resto dividido entre 2 no es 0, quiere decir que el número no es par y el proceso termina. En el no es par y si es par son los datos de salida, lo que nos va a mostrar el sistema. El diccionario de datos. Esta es una de las 4 herramientas del análisis estructurado. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Los elementos más importantes son flujo de datos, almacén de datos y procesos. El diccionario guarda los detalles y descripciones de todos estos elementos. Si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué otro nombre recibe en distintas partes del sistema o dónde se utiliza, encontrarán las respuestas en un diccionario de datos desarrollado en forma apropiada.
A continuación vemos lo que es un diccionario de datos donde se muestra el nombre del campo, el tamaño asignado, el tipo de dato asignado y una breve descripción del campo. Diagrama de estructura de datos. Un diagrama de entidad-relación podría ser un ejemplo de estos. Esta es una de las 4 herramientas de análisis estructurado y es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. A continuación, podremos ver lo que es un ejemplo de un diagrama de estructura de datos, como lo es un diagrama de entidad-relación. Podemos ver lo que es sus relaciones y los nombres de las distintas tablas y de sus propiedades. Y por último tenemos la gráfica de estructura. Esta es una herramienta de diseño que muestra con símbolos la relación entre los módulos de procesamiento y el software de la computadora. Esta describe la jerarquía de los módulos, componentes y los datos que serán transmitidos entre ellos. Esta incluye el análisis de la transformación entrada y salida y el análisis de las transacciones que se llevarán a cabo en todo el proceso del flujo de datos. En el ejemplo podemos ver cómo para el procesamiento del pedido se debe interactuar entre varios módulos, como el módulo de contabilidad, tiendas, ventas, clientes y datos del cliente, para poder cumplir un objetivo y dar un resultado, ¿verdad? Muchas gracias por la atención prestada.